El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy jueves 17 de marzo del 2011, con el doctor Roberto Paisley Vaquerizo, rector de Ecomundo, Centro de Estudios Ecomundo, y ex ministro de Educación, precisamente para conversar sobre varios temas que influyen en la vida nacional y especialmente en los jóvenes, adolescentes y también de colegios y universidades ya. Sobre la campaña agresiva de planificación familiar, como lo denomina el gobierno, a través de preservativos, vasectomías, ligaduras, entre otros métodos, dirigido especialmente a adolescentes y a mujeres de escasos recursos. Doctor Roberto Paisley, para entrar en este tema tan serio, tan importante para la ciudadanía, usted como educador, y en la orientación que siempre es necesario en el debate, ¿cuál es su opinión al respecto en este proyecto del gobierno ecuatoriano? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Washington, buenos días, conciudadanos, radioyentes. Es muy interesante analizar temas como este. Es muy importante que un gobierno se preocupe por la salud de la población. Es sumamente rescatable que las esferas gubernamentales, encabezadas por su máximo representante, que es el presidente de la República, hablen de temas que por mucho tiempo han sido ocultos o han pretendido ocultarse. La natalidad ha aumentado mucho a nivel infantil, a nivel adolescente. El embarazo adolescente ha subido a tal punto que ha llegado a los índices de los 10 años de edad. Y es necesario establecer una campaña nacional en todos los niveles para que esto no prolifere, que no se haga tabla rasa de las normas específicas en la crianza o educación de nuestros jóvenes, que van a ser los ciudadanos del hoy y del mañana. Pero todas estas campañas tienen que ser técnicamente dirigidas, psicológicamente analizadas y fundamentadas para que no se revierta como boomerang justamente a los sectores más desprotegidos o los sectores que son más agraviados por esta circunstancia de la natalidad o el embarazo infantil. El hecho de educar a una población, de utilizar métodos anticonceptivos, está bien. El hecho de formar una conciencia de paternidad y de maternidad responsable es excelente. Pero el fomentar el uso indiscriminado de preservativos tipo condón en los establecimientos educativos pudiese ser contraproducente, porque lo que no se puede caer es en fomentar en el hacer el sexo a nivel estudiantil, cuando lo que se tiene que educar es en cuándo se lo hace, cómo se lo hace y por qué se lo hace. No es malo la sexualidad per se, por sí no es malo, pero todo tiene su edad, todo tiene su forma y el porqué de las cosas. Si bien uno de los requisitos indispensables de la naturaleza es la prolongación de la especie a través del sexo, este tiene su edad, tiene su método, tiene su ciclo, que no se lo puede andar haciendo así por así. Y si llegamos a los establecimientos educativos a decirle toma el condón, así se lo usa, lo que estamos haciendo es incentivar a la relación sexual, fomentar o auspiciar la relación sexual, cuando lo que se debe hacer a nivel de la escolarización es fomentar respeto a la persona, respeto al cuerpo, dar conceptos y conocimientos científicos de lo que es el sexo, y obviamente continuar con un muy buen proyecto que tenía el Ministerio de Educación, que era la educación para la vida y el amor. Ese proyecto de educación para la vida y el amor contemplaba una serie de instancias, un programa muy importante donde se capacitaba al chico, obviamente en todo cuanto tiene que ver con su sexología, su biología, pero también se fomentaba costumbres, principios para no confundir la libertad de hacer uso de su cuerpo con el libertinaje. Desde ese punto de vista,
el gobierno a través de las instituciones educativas tiene mucha responsabilidad, pero la responsabilidad en sí la tiene la familia, la tiene el hogar, la tiene la madre y el padre. Y es muy lamentable ver cómo en la actualidad muchos hogares, a nivel de padres y madres, han resignado su derecho y su deber de padres, pues muchos consideran que con mandarlos a la escuela y al colegio cumplen con su obligación de formar, cuando en las escuelas y los colegios solamente pasa 8 horas al día. Con los padres, con la familia pasa 16 horas y todo cuanto pudiesen aprender en los establecimientos educativos se pierde cuando ven mala influencia en sus hogares. Peor aún si es que en los hogares no hay normas de conducta, no hay normas éticas, no practican valores. Eso es la base de la sociedad, el núcleo de la sociedad, la célula social es la familia. Doctor Roberto Pagle, y esta pregunta siguiente se la planteo en el conocimiento de que usted es educador, dirige instituciones educativas y estuvo en el Ministerio de Educación. Se han hecho esfuerzos también por parte del Estado, entiendo, con buenas intenciones, también por parte de organizaciones privadas sin fines de lucro que han trabajado en el tema de la educación sexual, y usted ha mencionado uno de esos programas, para enseñar a amar, ¿no? Al joven que sepa que el sexo es parte del amor, por eso se habla de hacer el amor. Pero ¿en qué se falló? Usted ha mencionado el tema de valores, que las familias, lastimosamente algunas disfuncionales, no cumplen esa misión. Y el joven llega a la escuela, llega al colegio y aprende educación sexual, porque de alguna manera también ha habido planes estatales sobre ese tema. Pero ¿en qué se ha fallado? Para que en vez de que exista una fortaleza de carácter del joven ecuatoriano, de la adolescente ecuatoriana, que sale embarazada porque no dominó el tema sexual o hizo uso de la educación para utilizar el sexo. Yo pienso que se ha fallado en la falsa concepción que se tiene en la juventud de la libertad a escoger su sexualidad o la libertad a hacer de su cuerpo lo que bien piensa. Recordémonos que en la Constitución de Montecristi se hizo una gran campaña por los derechos del ser para su sexualidad. Y está bien que todo el mundo tiene derecho a manejar su sexualidad conforme a sus criterios, conforme a su formación. Pero para esto debemos de formar a la juventud para que tenga un criterio correcto de lo que es la sexualidad. Actualmente el hacer el sexo es como darse la mano y cosas que no debe ser analizado de esa manera tan trivial o tan vulgar. El cuerpo humano tiene su respeto, tiene sus funciones y tenemos que respetarnos, tenemos que enseñar a la juventud que el acto en sí de la sexualidad es un acto sublime, es un acto que tiene que ser analizado y pensado. Cuando alguien debe o tiene la edad suficiente de asumir responsabilidades, allí debe empezar el escogitamiento de la persona amada para hacer el sexo. Si bien uno de los factores básicos del sexo es la reproducción, también se utiliza para encontrar satisfacciones corporales, pero esas satisfacciones no deben caer al libertinaje. Y he dicho o estoy diciendo que se ha fallado es en la concepción que se le da a la juventud. Hace mucho tiempo pasó una propaganda en la televisión que decía: ¿sabe usted lo que está haciendo su hijo ahora? He ahí la gran pregunta. No creo que sea instancias gubernamentales las que han fallado. Yo pienso que es la familia como tal la que está fallando. Usted manifestó algo de las familias disfuncionales. Las familias disfuncionales han crecido en forma alarmante con tanta salida de compatriotas en busca de mejores rumbos a otros países. No solo en los gobiernos anteriores, en este gobierno también se está dando por gran cantidad. Y son muchas las causas, no vamos a analizar el porqué de la migración, pero no solo en hogares disfuncionales, sino en hogares de padre y madre que estando viviendo aquí son disfuncionales porque no hacen vida familiar. Trabajan de 7 a 7 o de 7 a 10 de la noche y no pasan con los hijos. Los hijos pasan solos, con abuelitas, con tíos o con empleadas. Y esto hace que la formación del chico no sea en forma correcta. Y cuando pasa con el padre y la madre, quieren en pocos minutos o en horas darle todo gusto, de tal manera que los chicos se convierten en manipuladores. Los chicos salen a cualquier hora. En la actualidad las fiestas no eran como
en su tiempo o en el mío, dice que cuando hablamos de los tiempos antiguos como mejores es cuando la persona tiene una edad bastante alargada o nos estamos haciendo viejos, pero dése cuenta usted, anteriormente las fiestas empezaban a 8 de la noche y a las 9 de la noche eran tarde, terminaban a las 12 de la noche. Ahora una fiesta o discoteca empieza recién a las 12 de la noche. Cuando usted pregunta a un joven, ¿y tú por qué vas a las 12 de la noche a una fiesta cuando ya se debe estar acabando? No, recién empieza la diversión. De 12 a 4 o a 5 de la mañana es común ver la fiesta de nuestra juventud. Y durante todo ese tiempo, a esto se le suma los otros problemas como el alcohol excesivo, el uso indiscriminado de drogas, el uso indebido de las drogas o sustancias estupefacientes, hacen que se pierda una concepción de la realidad. Y cuando no se tiene los principios y valores arraigados dentro del pensamiento del joven, lo que quieren es hacer que la euforia domine sus sentidos, domina su cuerpo, y quieren diversión rápida, emociones fuertes, y vienen todas estas consecuencias. Claro, y una vez ya desinhibidos, obviamente que pierden el control. Doctor, le voy a leer lo que opina un amigo oyente. Dice: respeto mucho el criterio de los demás, pero no estoy de acuerdo con la distribución de preservativos, porque se alentaría la práctica sexual indiscriminada. Y de la vasectomía y la ligadura, sí estoy de acuerdo, y creo que no se trata de controlar a ricos o pobres, porque muchos no planifican cuántos hijos tener, en especial los más pobres. Se refiere porque la campaña de planificación familiar del gobierno actual también incluye, además de preservativos, gratuitamente a través de el Ministerio de Salud, la vasectomía y las ligaduras, hombre y mujer respectivamente, reconociendo que esto es definitivo. La vasectomía y la ligadura es irreversible, a diferencia del preservativo. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo debería empezar diciendo que esa discriminación odiosa entre ricos y pobres no debería existir. Es como que los ricos o los pobres tuviesen diversas formas de tener sexo o fuesen biológicamente diferentes. Como que si los de izquierda o los de derecha fuesen también biológicamente diferentes, ¿no? El ser humano tiene que ser considerado en su conjunto. La ideología, su capacidad adquisitiva, su capacidad económica es un agregado que se hace dependiendo de los esfuerzos de cada quien. No es malo tener recursos económicos, como tampoco es malo el no tenerlos. Lo malo es que no tenga principios y que no actúe dentro de su vida en una forma auténtica de acuerdo a sus principios. En cuanto a los métodos de control de la natalidad, que van más allá del condón, que es el término médico de este preservativo de látex, también son positivos, pero se debe educar a la ciudadanía cuándo y el por qué se lo hace. Primero, nosotros vemos que son perennes las ligaduras y la vasectomía, y eso no se lo puede hacer así a cualquiera. No se le va a hacer una vasectomía o una ligadura a una persona que recién empieza su capacidad reproductiva. Un adolescente de 19 años es absurdo, es un crimen hacerle una vasectomía o hacerle una ligadura. Las vasectomías y las ligaduras se lo hacen por control natal cuando la persona no se puede, valga la redundancia, controlar dentro de su planificación familiar y cuando ya ha tenido descendencia. Siempre una persona necesita psicológicamente tener descendencia, aparte de mantener su especie. Pero estos métodos perennes de anticoncepción se lo hace ya cuando el ciclo vital de la persona permite que ya no pueda tener descendencia. Esto es a personas que pasan los 40 años o los 30 años, perdón, a partir de los 30 años, que ya no desean tener hijos, o siendo joven ya no desean tener hijos, o siendo muy joven no desean tener hijos, pero a esas personas deben hacerle una evaluación psicológica, una evaluación general, a ver si puede hacérselo o no puede hacérselo, si debe hacérselo o no debe hacérselo. No es cuestión de pónganse en filas y a todo lo que quieran le vamos a hacer. Entonces, y más aún cuando el Perú, doctor, tomó una decisión en la década anterior en que a los indígenas
les hicieron vasectomía y ligaduras sin conocimiento de ellos. Obviamente. Dice, vamos, ¿no quieres tener hijos? Ven y hazte una ligadura. Y la persona que no tiene conocimiento va y se hace la ligadura, o de igual manera, hombre, que no quieras tener hijos, ven, hazte la vasectomía. Se hace la vasectomía. Y cuando el momento que vas a tener hijos, dijeron, no, ya no puedes tener hijos. Pero ¿cómo? Yo quiero tener un hijo. Es que te hiciste la vasectomía. Pero yo no sabía que no iba a tener hijos. Yo pensaba que era reversible. Lógicamente, que era solamente para no tener hijos y tener sexo en forma descontrolada. Cosa que no debe ser así. Todo el método anticonceptivo necesita tener una fundamentación filosófica, una fundamentación biológica, médica y psicológica. Aquí hay un tema que quisiera ampliarlo, ya que estamos tocando ese tema. Algunas personas confunden, creen que la ligadura de las trompas de falopio en la mujer son reversibles porque creen que se amarra las trompas y luego se puede desamarrar. La ligadura de trompas es algo más complicado, dice el reporte de la enciclopedia Encarta, y requiere anestesia local o general. Se lleva a cabo cortando y ligando las trompas de falopio, los conductos que llevan el óvulo al ovario y luego al útero. Así que no es que se ligan nomás, sino que primero se las corta. Por eso es que este sistema anticonceptivo es irreversible. Doctor Roberto Paisley, cuando el Estado tiene sus responsabilidades, y ahora en la Constitución ecuatoriana reconoce inclusive la orientación sexual, reconoce la planificación, cuándo y cuántos y cuántas hijas, dice primero, hijos pueda tener. Está en la Constitución, asumamos que el gobierno requiere cumplir esto y lo va a cumplir a través de decretos o leyes. Pero también hay algo importante, hemos tocado el tema de la pobreza. Ecuador no ha logrado superar los niveles de pobreza y se considera que los estratos pobres son los que más hijos tienen. Y sobre todo el tema de la educación que hemos conversado. Ahora, inclusive en la nueva ley de educación pluricultural, se incluye la cultura de los indígenas también, etcétera. Pero no se incluyó la educación de valores, es decir, la parte de la ética, de la moral, que nosotros con las justas alcanzamos cuando estuvimos en la escuela y en el colegio. Este tema nos lleva a pensar, y lo han dicho algunos opositores a este tipo de campañas de planificación familiar, que en vez de que los estados, en el gobierno ecuatoriano específico, reduzca la pobreza, se quiere reducir a los pobres. Y en vez de que se fortalezca educación, le quiere dar la libertad sexual a los jóvenes. ¿Usted está de acuerdo con esa apreciación así un tanto hasta dramática? Bien, como concepto, el expresado por usted no lo participo. Hace algún tiempo vi una película de Jerry Lewis que decían, no suban el puente, mejor bajen el río. Es como decir, para eliminar la brecha educativa entre colegios públicos y particulares, lo que hay que hacer es bajarle la calidad a los colegios particulares, para que subiendo un poquito la calidad de los colegios públicos queden al mismo nivel. Que todos sean iguales. No, y esa es una de las fallas que tiene el pensum actual que ha programado el Ministerio de Educación en cuanto al bachillerato. Se trata de estandarizar un sistema de conocimiento general con un currículo único, cosa que no sería correcto. Yo comparto que exista un currículo básico, que un 50% del componente o un 60% máximo de un componente curricular sea estándar, de tal manera que todos los estudiantes, todos nuestros ciudadanos tengan el mismo conocimiento como base. Pero de allí viene el valor agregado que da cada institución, cada ciudad, cada región, cada grupo humano, tiene que agregar dar valor agregado a esos conocimientos para que sean las características propias del sector educativo. Ahora bien, si nosotros vemos grandes problemas de la actualidad con nuestra juventud, como es la maternidad de adolescentes y que ahora va desde los 10 años, es algo alarmante,
La delincuencia juvenil, vemos que chicos de 14, 15, 16 años los cogen presos y no se los quiere sancionar porque son todavía adolescentes, no son mayores de edad. Que también la Constitución los ampara. Vemos el uso indiscriminado de cigarrillos, ya desde 9, 10, 11 años andan fumando. El uso del alcohol a esa edad tan temprana. Más el uso de drogas y estupefacientes es un círculo vicioso que tiene que ser combatido en todos los estamentos. Pero si debemos hacer una campaña general y el gobierno se anotaría una gran lucha, una gran victoria, es a una campaña de maternidad y paternidad responsable. La paternidad y la maternidad responsable no solamente es saber cuándo se trae al hijo al mundo, sino para qué se lo trae, cuándo se lo trae. Estoy en condiciones de criar a mi hijo, estoy en condiciones de mantener a mi hijo, darle de comer, darle vivienda, de formarlo. ¿Cómo lo voy a formar? Entonces debemos hacer una reingeniería social a nivel tal que el padre y la madre de familia se empodere de su rol de padre. En la actualidad escucho mucha gente que dice, no, yo soy el amigo de mi hijo. Sería simpático que todo el mundo sea amigo de todo el mundo, pero el padre jamás debe de dejar su rol de padre por hacerse amigo del hijo. El amigo, en términos generales, la juventud utiliza al yuplis, al pana, al parcero, a la llave, a su cómplice, al que le acolita todo, la nota y todo eso, para ponerme al término que hablan los chicos, ¿no? Claro que sí. Pero el padre no. Mientras el amigo le aconseja diversiones fuertes, el padre le dice qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Mientras el amigo le oculta cosas que siendo malas no debe saber el resto, el padre le hace notar que eso no debe hacer. El padre lo sanciona o lo castiga cuando tiene que formarlo, el amigo no, el amigo lo celebra. Si hace algo indebido el chico, con el amigo salen de juergas a libar y a todo eso, el padre no, le dice ponte horas, ven a las 10 de la noche, 11 de la noche. El amigo no, ¿cómo vas a creer? 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces... Doctor, pero ahí hay un tema también, y perdón la interrupción. Ya los jóvenes a los 16 años van a las urnas y votan. No es que tienen la mayoría de edad, porque igual sigue siendo 18 años, pero se considera que a los 18 años, que ya va a la universidad, como que aún viviendo en la casa, tiene su autonomía. Mire, un principio universal del derecho como ciencia, como ejercicio de algo, es que quien tiene derecho tiene obligaciones. Para generar un derecho debe cumplir obligaciones. Si un joven a los 16 años tiene la gran responsabilidad de elegir a un mandatario de un país, puede lo menos que es saberse comportar y responder por sus actos delictivos. Como ciudadano. Como ciudadano. Yo sostengo que el chico que delinque a los 16 años necesita ser sancionado y juzgado como cualquier otra persona. Obligación y también la responsabilidad. En otros países que no son tan atrasados, en Londres, desde los 13, 14 años ya se sancionan a las personas. Se sanciona. Estados Unidos. En Estados Unidos igual, casos. 14 años que lo sancionan gravemente. Doctor, hay dos opiniones de nuestros amigos oyentes. El uno va en concordancia con lo que usted manifestó sobre la familia. Dice el amigo oyente, ya no hay familia completa. El Estado debe intervenir en esta situación. Y otra opinión dice, me atrevo a decir que si se analizara las drogas de manera controlada, al igual que el asunto licores, hace mucho tiempo en Estados Unidos bajaría la demanda de precios. Bueno, esto va en relación a lo que conversábamos también antes de tratar con usted este tema. En el consumo de drogas, especialmente en familias con dinero, que el padre, entiendo de buena fe, le entrega, en el Ecuador y también en Europa, Estados Unidos, a los hijos, para que se vistan, para que tengan sus distracciones, a la larga se deriva lastimosamente en licor y en droga la utilización de ese dinero. Pero lo fundamental es lo que usted ha mencionado sobre la familia. Y veamos lo positivo. Yo creo que esto ha causado una reacción de los padres de familia y debería provocar este tipo de leyes que le van a permitir a los jóvenes tener el condón gratuito aún en los colegios y no se sabe desde qué edad. Para que los padres de familia reaccionemos en general y nos demos cuenta que nuestros hijos, porque yo me planteo a las personas que proponen este tipo de leyes, y si a ellos le dijéramos, tú le das a tu hija
un condón para que vaya a buscar novio. Este tipo de cosas, ¿no cree que de alguna manera nos obliga a reaccionar, doctor? Mire, hace mucho tiempo atrás yo escuchaba a determinados círculos sociales donde decían, yo para cuando mi hija sea grande, yo le pondré un preservativo en la cartera para que sepa cómo cuidarse. Tal vez hablando metafóricamente, es parte de una educación sexual, pero más allá de saber cómo eliminar el riesgo del embarazo, es enseñarles cuándo, cómo y por qué deben hacerlo. No es malo, no, pero tienen que saberlo. No es que con el primero que se le ocurra, el primero que está allí, cuando ya está eufórica por unos tragos, lo va a hacer porque sencillamente tiene una cara bonita o le gustó. Tienen que saber respetar su cuerpo. Pero esto nace desde la infancia, esto nace desde el hogar. Y si nosotros tenemos que hacer una campaña, hagamos una campaña general dirigida a la familia, al padre y la madre. Ese es el núcleo de la sociedad. Podrán haber hogares disfuncionales, pero el padre o la madre que está hecho cargo del hijo tiene la suficiente patria potestad, tiene la obligación de formar a su hijo en forma correcta. No es posible que por no caerle mal a su hijo o hija, los dejen salir hasta cualquier hora de la noche. Estas son las cosas que cuando están sin control pueden hacer los hijos todo lo que sea, y más aún cuando no existen los principios éticos, los principios morales a los cuales usted se ha referido. El hogar tiene que dar principios éticos y morales, y estos tienen que ser reafirmados en las instituciones de la educación, porque estos son los principios que quedan para toda la vida. Y con esa formación se evita la maternidad adolescente, la delincuencia juvenil, la droga, el alcohol, el uso indiscriminado, y lo que es más, los famosos los ladrones de las instituciones públicas. El desfalco. Lo que hacen los desfalcos, claro, en las instituciones. Porque si una persona tiene la moral bien definida con sus principios, no se le va a estar cogiendo el dinero al pueblo. Y actúa en forma honesta, en forma honrada, porque esos son sus valores y principios. Doctor Roberto Paglia, para concluir, y antes de hacerlo, también hay que recordar que la planificación familiar natural también existe. Hay métodos, el Ogino Naus o el método rítmico, que al igual que cualquier otro método, tiene también una eficacia, en este caso del 81%, porque el condón tampoco es 100% seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, mirando ya a nuestro país, Ecuador, que necesita salir de la pobreza, del subdesarrollo, enfocarse hacia el futuro, tratando acá como comunicadores y usted como educador, de enfocarnos hacia lo positivo, ¿qué podemos decirle a nuestros amigos oyentes en estos temas? Que esta Constitución de Montecristi, como usted lo dijo al inicio, sin mencionar la palabra de los mitos y los tabús, nos ha obligado a poner estos temas sobre la mesa. ¿Qué le puede decir a nuestros amigos oyentes, doctor Roberto Paglia, como una orientación? Más que la Constitución de Montecristi, yo considero que lo que eso ha hecho fue el destape, pero son problemas que ya estaban latentes y que, siendo tan permisible y tan fomentadora esta Constitución, lo que ha hecho es poner el foco y las personas empiezan al destape, como dije anteriormente, a sacar todo lo que ya se lo hacía en forma oculta. Son dos cosas básicas. A la juventud yo le diría que no es malo hacer el amor. Lo que sí deben tener muy claro que deben hacerlo a la edad precisa, cuando sean responsables, cuando tengan capacidad de dirigir bien sus actos y mantener una familia. Hacer el sexo sin amor es sencillamente reducirse al nivel de cualquier otro ser viviente de la especie. El cuerpo tiene que respetárselo, tiene que hacer con su pareja cuando lo guste, cuando sienta, cuando lo ame realmente. Y sobre todo con una responsabilidad de no embarazarse solamente por una noche de placer. El joven tiene que practicar valores y principios. Eso le diría a los jóvenes. Pero mi gran llamado es a los padres de familia. Padres y madres de familia, ejerzan su deber de padres. Ustedes están en la obligación de formar a sus hijos. Creo que estamos en las últimas generaciones de padres que temíamos los castigos de nuestros padres y hacíamos caso a los que nuestros padres nos manifestaban. Y estamos entrando a la primera generación de padres que temen a sus hijos y les hacen caso a sus hijos
y por no perder esa afinidad de amistad con sus hijos, hacen lo que sus hijos mandan. No confundamos los roles. El padre es padre y madre en cualquier momento, desde que llega a la maternidad hasta que se muere. Y no es que el hijo va a mandar en la vida de los padres, sino que los padres tienen que organizar al hijo para formarlo a que sea un ciudadano útil, un ciudadano valedero, con valores sobre todo en toda su vida. Con el mensaje de nuestro amigo oyente, doctora, concluimos y le agradecemos el haber estado el día de hoy con nosotros. La orientación a los jóvenes, que sepan ellos mismos administrar su propia vida. Y a los padres de familia, acá un amigo oyente dice, pero no olvidar que la enseñanza debe ir con el ejemplo. Y muchos padres enseñan sin ser el ejemplo de lo que pregonan, con la excusa de que lo hacen para que ellos sean diferentes. Nos dice el oyente DF. Sí, recuerdo había una época, y siempre se dice que eran tiempos anteriores, en que el mismo padre llevaba al hijo a la prostituta para que se haga hombre. Esto parece que también ha ido y debe evolucionar y cambiar en las situaciones actuales, doctor. Eso ya casi no se produce. Eso ya casi no se produce porque los chicos son ahora quienes enseñan a los padres. Pero el radio oyente que mandó el mensaje tiene mucha razón. Hay muchos padres que dicen una cosa y actúan de otra manera. Esos son los falsos valores. Eso es como dile que no estoy, se esconde al cobrador, él no quiere algo y lo manda a mentir al chico. Entonces se le hace tan común al chico la mentira que pierde ese valor. De todas maneras, los padres tenemos que enseñar con ejemplos. Tenemos que ser auténticos y reales conforme yo dije. Y lo único que se puede hacer eso es con la práctica de valores. Padres y maestros tienen que actuar tal cual predican. Y allá vamos el éxito. Muy bien, pues doctor Roberto Paz, le agradezco mucho haber estado con nosotros.